En un mundo donde las ideas no duermen, Carla Jiménez te invita a ser parte de esta comunidad de soñadores, emprendedores y empresarios. Un programa con conversaciones inspiradoras, donde la pasión y la estrategia se unen para impulsar tu negocio. El éxito comienza en Comunidad Emprendedora. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad Emprendedora. Soy Carla Jiménez y hoy queremos hacer un alto de las estrategias de venta. ¿Pero saben para qué? Para poder hablar de blindaje. Sí, blindaje. Porque de nada sirve vender más si no sabemos proteger lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Solemos hablar de que comprar en digital es un acto de confianza, pero no solo de que sepan que existimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los datos que nos entregan nuestros clientes? ¿O cuando alguien usando nuestra marca trata de estafar? ¿Cómo vamos a ir equilibrando? Porque debemos protegernos, pero también requerimos para nuestros negocios de esa visibilidad, de un sitio web o de las redes sociales, por ejemplo. Hoy vamos a entender por qué la ciberseguridad debe ser una prioridad en la agenda de este 2026. Y para eso nos acompaña una experta, para enseñarnos a navegar seguros en este ecosistema digital. Ella es Pamela Muñoz Olivares, CEO de Doricode. Pamela, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carla? Primero que todo, obviamente, agradecer la invitación a tu programa y también es tan importante hablar de la ciberseguridad, en que muchas veces parece ser un tema tan ajeno, tan extraño, pero la verdad es que lo que voy a intentar aquí es poder un poco transmitirles cómo es que la seguridad de la información es algo que vivimos en el día a día. Seguro que sí, y por eso mismo te quería preguntar, ¿será que como uno de los primeros errores que cometemos es decir, no, yo no soy una gran empresa, yo no voy a tener ese problema? Exactamente, la verdad es que, bueno, de hecho, en general, muchos de mis clientes son pequeñas y medianas empresas y creen que en el fondo el hecho de preocuparse por la ciberseguridad solamente queda radicado a las grandes empresas, a las grandes cadenas de negocio, y la verdad es que en este ecosistema digital en que vivimos, donde la economía digital integra a múltiples proveedores, prestadores de servicios, plataformas y clientes, es importante que todos en el ecosistema nos preocupemos de la seguridad de la información y de la ciberseguridad, porque la verdad es que así estamos protegiendo la seguridad digital de todos y todas. Entonces, como que bajamos la guardia, ¿o no? Como que decimos, no me va a pasar. Es que, miren, la verdad es que siempre actuamos sobre la base de como que no, a mí no me va a pasar, y la verdad en ciberseguridad se habla no es de que si te va a pasar o no, es cuándo te va a pasar. Entonces que uno tiene que estar protegido para cuándo le vaya a pasar, porque obviamente que hay distintos niveles de ataques y en el fondo de sofisticación de los ataques, pero la verdad es que todos estamos sometidos en el fondo al riesgo que representa simplemente con el hecho de contar con algo tan simple y tan habitual como lo tenemos, que es nuestro celular en la palma de la mano. Sí, y en ese sentido, ¿cuál dirías tú que, sobre todo desde el mundo de los emprendimientos, son los errores que más cometemos? Más allá de solo decir, a mí no me va a pasar. Hoy, en el mundo del emprendimiento, bueno, existen varias falencias, precisamente uno por el tema de que el desconocimiento de pensar que esto es solamente para grandes empresas, y en realidad es que todos tenemos que preocuparnos de la seguridad de nuestra información, incluso seamos empresas, pymes o personas naturales. Tenemos que preocuparnos también de la protección de nuestros datos, y por otra parte es precisamente el hecho de contar con simples medidas de seguridad que vayan elevando el estándar de la protección. ¿Y cuáles recomendarías tú, por ejemplo? Sí, precisamente eso. Con esto no me refiero en el fondo a que voy a tener un ejército de informáticos protegiendo, sino que muchas veces son herramientas tan simples como por ejemplo, los dobles factores de autenticación. No sé si han visto cuando, antes
por ejemplo, en la clave única uno solamente tenía una clave de texto y ahora te piden el doble factor de autenticación, que es un código que te llega al correo electrónico Claro. para que en el fondo poder acreditar eso. O bien también existen algunas aplicaciones de, no quiero mencionar nombres, pero de las grandes tecnológicas que es como App Authenticator, que te dan unos códigos y ¿Ya? que en el fondo no solamente puedes validar por medio de ingresar por tu correo electrónico o con tu número de celular, sino que te piden este segundo factor a efectos de que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces con la captura de los WhatsApp pueden acceder y acceden a estos doble factor de autenticación y Sí. ahí es que se hacen el control, por ejemplo, del WhatsApp o de la información del teléfono o de tu cuenta de correo. Pamela, sin ir más lejos, si uno lo piensa, hasta los bancos, cuando uno hace una transferencia, ya no solamente tiene que poner como la clave de transferencia, sino que te pide un siguiente número también para poder darte el ok de poder hacerlo. Efectivamente, y bueno, obviamente que la regulación les ha ido pidiendo mayores niveles de seguridad a los bancos y ha ido tendiendo a eso y uno es parte de la responsabilidad de las empresas contar con estos niveles de seguridad para propender al cuidado de los datos de los clientes, pero por otra parte también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos proteger nuestros propios datos, llámense nuestros datos personales, muchas veces datos de salud, datos bancarios, de nuestras tarjetas de crédito y sobre todo, por ejemplo, los datos de nuestras familias, de nuestros niños, las imágenes de nuestros niños. Muchas veces compartimos cosas en redes sociales y ni siquiera nos damos cuenta que en realidad, por ejemplo, desde ahí pueden estar extrayendo tus datos biométricos, como lo es en el fondo El rostro. que es la comparación Claro. entre una fotografía del rostro, por ejemplo, de una persona y que pueda coincidir con unos patrones para después habilitar su identificación. Estamos conversando con Pamela Muñoz, ella es CEO de Dirty Code, que nos está dando datos para resguardarnos, para blindarnos, como nos decíamos. Y si ya hablábamos de esta identificación en 2 pasos, ¿hay algo más que podamos hacer de manera práctica para protegernos? Yo te decía, ¿será que de repente las claves somos algo tan evidentes con ese tipo de cosas o no? ¿Qué más recomendarías con eso? En mi experiencia profesional he visto que las claves 1, 2, 3, muchas 4. veces la gente ocupa no solo el 1, 2, 3, 4, fechas de nacimiento, direcciones, en el fondo cosas que son bastante previsibles. Lo ideal en el fondo son claves robustas que combinen, por ejemplo, letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, ojalá con la mayor extensión posible, e incluso hay gestores de contraseñas precisamente que se pueden utilizar. Lo otro también que tener harto cuidado porque muchas veces en el ecosistema nos comparten cosas vía WhatsApp, grupos y que uno se integra y en realidad los links muchas veces pueden tener agentes maliciosos y que pueden en el fondo instalarse en nuestros celulares. Y ahí en ese sentido hay 2 cosas, porque uno es como que tomen control y otra es que lo usen para estafar. Entonces se están haciendo varias cosas como con nuestros datos cuando finalmente no nos protegemos. Y sobre todo, pensándolo desde el punto de vista de los emprendimientos, cuán importante, como decías tú, es los datos de los clientes. Si yo tengo un negocio, soy responsable de esos datos, ¿cierto? Sí, bueno, con el tema de la nueva ley de protección de datos personales que entra en vigencia ahora en diciembre, efectivamente ya, ¿qué es lo que hace? Es que pone la responsabilidad en quienes tienen estas bases de datos, por ejemplo, las bases de datos de los clientes y que tiene que cuidar, porque los datos de los clientes son el tesoro que ahora tiene que cuidar. Y por el otro lado, le confiere o le devuelve el control a los ciudadanos de sus propios datos, pudiendo incluso solicitar, por ejemplo, qué datos tienes sobre mí. Puedes pedirle a las empresas, por ejemplo, rectifica o actualiza tus datos e incluso le puedes decir, es como que, oye, yo ya no quiero que tú tengas más información sobre mí, elimina los datos que tienes.
de tu base de datos. Entonces a uno en el fondo como empresa va a llegar una carga adicional, que es el cuidado de estos datos personales, entendiendo también nosotros como personas naturales lo valioso que son nuestros datos, porque en la economía digital la información es lo que se conoce, o los datos personales, es lo que se conoce como el nuevo petróleo del siglo XXI. Yo siempre le digo en la clase, es como una mina de oro. Tenemos una mina de oro ahí respecto a esos datos de comportamiento, de cosas que van a ocurrir también tan importantes para el negocio. Y como decías tú, Pamela, la prevención es súper importante, porque también hay que hacer hincapié en que a veces tenemos que ser capaces de detectar previamente y no llegar a me hackearon, ocurrió algo, cuando ya está el problema. Entonces, ¿cómo también podemos ir teniendo estas señales de alerta? Porque, claro, nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer todo lo posible, que es nuestra responsabilidad, pero también hay señales que probablemente podemos ir detectando de, ojo aquí. Yo me acuerdo incluso que cuando estábamos conversando fuera de micrófono, tú me dijiste, oye, estamos en una época donde a través de los seguros, ¿cierto?, están llegando muchos links. Como si nos pudieras dar algunas recomendaciones para estar alerta de, ojo, esto puede ser medio peligroso. Hoy sí, eso es sumamente importante lo que señalas, Carla, porque la verdad, y es que en ciberseguridad, está lo que se llama Zero Trust, y es como cero confianza, en donde uno tiene que precaver y en el fondo desconfiar de toda la información que le llegue. Es como, me llega un link, hoy lo que parece ser una oferta, una promoción muy importante, ¿será verdaderamente una oferta o puede ser en el fondo un posible virus, un malware que se instale en tu dispositivo móvil? Pero por otro lado, lo que se usa mucho es lo que se conoce como ataque de ingeniería social, que en realidad es dar un contexto o una situación que parece ser tan real que la persona confía y presiona voluntariamente porque confunde en el fondo una información que podría ser real, pero en realidad es una captura de sus datos que puede llevar al control de sus dispositivos. Por ejemplo, mira, en esta época, que estamos en marzo, sí, uno de los ataques más típicos que ocurre es el tema de los correos electrónicos que llegan del SOC. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que pagar nuestro permiso de circulación como automovilista y uno de los requisitos es comprar el famoso seguro SOAP. Y llegan muchas cosas que de repente, compra tu SOAP aquí, compra, oferta, vale 4.990. Muchas veces ese pinchar te dirige a páginas web que son incluso una copia demasiado similar a las páginas originales, pero lo que tú estás haciendo, estás o bien comprometiendo tus dispositivos mediante el clic, o bien disponiendo la información en una web que es una réplica, y que muchas veces es prácticamente imperceptible. Es impresionante lo que han logrado hacer. Impresionante lo que han logrado hacer. No sé, antes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Te decían, oye, no, pero es que los ciberatacantes escriben con faltas de ortografía, sí, se nota que no es igual. Las sofisticaciones de los ataques que se producen actualmente son prácticamente indistinguibles. Las URLs son muy parecidas, en el fondo pueden hacer una infraestructura que es igual, entonces ya no es una cosa de que es como, hoy no me di cuenta, sino que es que tengo que estar permanentemente alerta en estos temas. Sí, súper importante, porque además ahí caemos a un tema que no podemos dejar de tocar, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Dos cosas de alguna manera. Primero, cómo han utilizado la inteligencia artificial para hacer estos ataques, incluso esta estafa más bien burda, este llamado típico que le dicen, oye, te estamos llamando de tal empresa de trabajo, devuélveme el llamado, o pincha aquí para tal cosa. ¿Ustedes ven que efectivamente están utilizando la inteligencia artificial para todos estos temas de seguridad? ¿Para vulnerar también? Ese es un tema de nosotros del día a día, simplemente porque ahora la inteligencia artificial, llegó para quedarse, está en todo, y como también nos sirve como un elemento de productividad en el trabajo, también le ha servido para sofisticar los ataques en el fondo a los ciberdelincuentes o a los ciberatacantes, de maneras en que, por ejemplo, ahora con una fracción de tu voz,
en el fondo pueden replicarla y pueden en el fondo después hacer un mensaje con tu propia voz para, no sé, pedirle un rescate Un o familiar. diciendo que a los familiares, diciendo Sí. que en el fondo está secuestrado, o sea, se ha complejizado tanto el mundo y entonces la inteligencia artificial, si bien siendo bien utilizada puede ser muy buena o muy positiva, para los casos de la ciberseguridad también ha servido para amplificar y sofisticar todos estos ataques. Entonces, cada vez tenemos que estar mucho más atentos, o sea, existen bots permanentemente, por ejemplo, viendo las vulnerabilidades de los sitios web, existen en el fondo cada vez más captación automatizada de los datos que les sirve a los ciberdelincuentes para, en el fondo, tener estafas que son cada vez más creíbles y menos detectables por el ojo humano. Y en ese sentido, ¿cómo podemos estar atentos? Porque como dices tú, a veces clonan voces y son exactas. ¿Hay algo que a nosotros nos pueda decir, ojo con esto, o está siendo tan complicado de ver la diferencia? ¿Algún consejo quizás desde ese punto de vista? El principal consejo que yo les podría dar es eso, zero trust, no confiar. Y es como, si usted no lo conoce, no entregue ninguno de sus datos, no comparta su información personal, no comparta sus imágenes, no comparta su voz, su biométrico a cualquiera. Donde le pidan una huella, desconfíe, pregunte, o si le piden el root, ¿y para qué lo necesita? ¿Es necesario? Es como que tenemos que volver a tomar el control de nuestros datos como ciudadanos y así fortalecer también todo el ecosistema, porque si nosotros protegemos nuestros datos, si las empresas también instalan medidas de seguridad para proteger los datos, elevamos en el fondo la ciberseguridad de todo el país, de todo el ecosistema, tanto público como privado, y eso nos permite también tener una mejor confianza en la economía digital. Sin duda. Y yéndonos quizás a un lado más amable respecto a la inteligencia artificial, uno siempre, sobre todo el mundo del emprendimiento, que de repente uno tiene poco tiempo, necesita ayuda, necesita más manos, saber de temas que a lo mejor no sabe. Trabajamos mucho con el tema de la inteligencia artificial para generar imágenes, para generar textos, generar estrategia. ¿Cuál debería ser ese equilibrio con la inteligencia artificial? ¿Debemos confiar en 100% y decir, no, sabéis que doy todo? ¿O como ir regulando también? ¿Dónde está ese límite que nos permita ayudarnos en los negocios, pero también protegernos a nosotros y a nuestros negocios? Bueno, eso es algo que lo vemos día a día en Dorico, porque la verdad es que la inteligencia artificial sirve, o sea, y la tecnología en general, voy a hablar, es como que sirve en el fondo a las pymes para apalancarse en lo que antes necesitaban tal vez en un ejército de personas y contratar mucha gente. Ahora no necesitan en el fondo tener ese costo inicial, pudiendo en el fondo complementar sus actividades y funciones por medio de estas tecnologías. Y en ese sentido, o sea, tenemos un mundo de posibilidades y la inteligencia artificial bien utilizada puede servirnos precisamente para potenciar nuestros negocios. Efectivamente, lo que yo generalmente les sugiero a los profesionales con que trabajo y a mis clientes es que, por ejemplo, vean y creen gemas o bien creen cuadernos que son información separada en donde ustedes pueden controlar ese acceso y no, en el fondo, prevenir un poco las alucinaciones que tiene para que no les den respuestas o información errada, por una parte. Lo segundo es, ojalá no compartir información que sea altamente sensible de clientes, de personas, especialmente, no sé, de menores de edad, imágenes, ¿Pamela? porque desconocemos dónde pueden terminar, porque muchas veces, y perdón que te interrumpa, Sí. Carla, las políticas de privacidad de las grandes tecnológicas, en el fondo, no describen en detalle ni tampoco tenemos la certeza para poder hacerlo. Entonces, la única manera de nosotros mantener el control es tener cuidado con lo que subimos. Y ahí en ese sentido, para hacerlo de manera súper práctica, ¿será entonces que si voy a escribir un correo no le ponga los nombres, sino que ponga el cliente X? ¿Eso sirve? O sea, ¿será esa la forma para no poner el nombre, el correo, esos detalles? ¿Sirve o ahí en realidad no es tanto? No, exactamente con lo que tú dices, Carla, porque, por ejemplo, no tengo para qué ponerle, por ejemplo, el cliente X o dirigido a la persona X con el root tanto, sino que puedo decir simplemente, hoy quiero dirigir este correo
al gerente comercial de la empresa de retail, de una empresa de retail que tiene estas características. En el fondo, ahí es como que es lo que la ley dice, como estamos pseudo anonimizando, o por ejemplo decir, con este rango etario o este público objetivo, mis clientes son de este perfil, pero no necesito introducir nombres, ni datos personales, ni direcciones, porque la verdad, eso sí puede comprometer la información en el fondo de otras personas. Entonces, la verdad es que en ese sentido, así como también nosotros le exigimos a las empresas que cuiden nuestros datos y que tengan mecanismos de seguridad para protegerlos, nosotros también como ciudadanos tenemos que buscar protegerlo, específicamente sobre todo en lo que es... y aquí tal vez me voy a tomar una licencia, pero en lo que es sobre todo estos trends o las tendencias de moda, en donde, claro, que yo sé que es súper entretenido en el fondo subir una foto y es como que hace una caricatura de lo que sabes sobre mí, pero... Que dio toda la información para que te diseñara todo lo que tú haces, lo que te gusta. Completamente. Entonces, todo lo que te gusta, o sea, entonces cuando uno ve y cuantifica la cantidad de información que está disponible, ahí uno dice, oye, es necesario, ¿por qué no mejor lo utilizo de una manera en que, por ejemplo, uno puede decir, oye, hazme un análisis de mercado, hazme un estudio comparativo, o sea, prepara herramientas que me sirvan, pero no necesariamente necesito entregar toda la información. Sí, Pamela, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay 2 preguntas que te quiero hacer sí o sí. Es que este tema realmente es importante. Es algo que pasó demasiado rápido el tiempo. Llegó para quedarse. Entonces, tengo 2 dudas súper puntuales que te quiero hacer para que no las dejemos fuera. Uno, generalmente, cuando es emprendedor, trabaja mucho en lugares públicos, usa mucho Wi-Fi de otros lados. ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Hay alguna forma? Y lo otro, ¿será también importante, además de todas estas cortafuegos que hay que poner, respaldar la información? Bueno, lo que señala es clave. Como emprendedor, mi sugerencia está en que ojalá no utilicen las redes Wi-Fi públicas, porque eso, el acceso es directo, podría comprometer directamente en el fondo la información de su computador. Yo les sugiero, si ustedes tienen el celular, es mejor compartir la internet desde su propio celular como una medida de prevención, solamente conectarse en redes que sean altamente confiables, donde no haya tantas personas. Entonces una medida práctica podría ser esa, y precisamente, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar la propia seguridad de la información. ¿Cuál era la segunda pregunta? El tema de hacer el respaldo. Igual vale la pena, ¿no? Sí. Por favor, o sea, backups, o respaldos, siempre, ya sea que los tengan en físico, como puede ser un disco duro, o que los tengan en una nube, o yo les recomiendo ambas. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando uno construye un negocio digital, muchos de sus activos son precisamente eso, son la información, los correos. Años de trabajo clientes. Ahí. Años de trabajo en una cuenta de Instagram, en su, no sé, pues en su sitio web, y de repente que se vea comprometido, si bien no vamos... En ciberseguridad jamás el riesgo se reduce a cero. Siempre va a ser la posibilidad de que haya un ciberataque, un ransomware que comprometa toda la información. Lo importante es tener medidas de mitigación y poder decir, oye, ya, esta infraestructura está comprometida, pero mira, yo tengo mi respaldo en la nube, tengo mi disco duro, tengo la información, puedo poner switch arriba de nuevo el negocio, claro, y seguir. Entonces, solamente que esto sea un traspié en el camino y no que en realidad vaya a ser un ciberataque o en el fondo una amenaza de estas características pueda comprometer tu negocio completamente y en el fondo al final hacer perder todo el avance del negocio o lo que pueda haber construido una pyme previamente. Y en este último minutito que nos queda, puntualicemos por favor, como recapitulando un poco, lo más importante en la ciberseguridad de los emprendedores, como súper puntualmente, porfa. Zero trust. No cero confianza. Link desconocido, cero confianza, el no pinchar link desconocido, no entregar la voz gratuitamente, no entrar en correos que puedan parecer demasiado buenos, como el ejemplo que dimos del SOAP, usar los dobles factores de autenticación cruzados entre el correo electrónico, el celular, y siempre lo primero es detenerse, porque a pensar es como, ¿será confiable? ¿De dónde viene esta información?
¿Será demasiado bueno para ser verdad? Porque ese segundo que paramos, la verdad es que nos puede salvar de comprometer la seguridad de nuestro negocio. Pamela Muñoz Olivares, CEO de Doricode, muchísimas gracias, tremendos consejos. Así que todos, no importa el tamaño, a ver el tema de la ciberseguridad. No, muchas gracias por invitarme a hablar de estos temas que de repente pueden ser un poco más ajenos a la comunidad emprendedora, pero la verdad es que son del día a día y son absolutamente necesarios en una economía digital como la que vivimos hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Y con estos tremendos consejos que nos van a permitir estar más seguros en este mundo digital, terminamos el capítulo. Los espero el próximo miércoles y como siempre les digo, que tengan buenas tardes y buenas ventas.